Señoras y señores, ¿qué es una democracia sin justicia? Sin una justicia independiente, sin una justicia sin interferencia de los políticos, sin una justicia justa. Acompáñame a un viaje donde la justicia no era independiente. Durante el siglo XVI surgieron las monarquías absolutas, donde el rey administraba su propia justicia, a veces él mismo, y otras nombrando delegados, pero siempre de manera directa y supervisada por el monarca. Pero ahora vayamos al presente. El Partido Popular y el Partido Socialista, es decir, el poder político, han pactado la renovación, o sea, el nombramiento de los nuevos miembros del Consejo General del Poder Judicial. Siglo XVI, monarquía absoluta. Siglo XXI, democracia. La cuestión es, ¿sigue la justicia dependiendo del poder político? Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Jiménez y bienvenidos un día más a Españoles a Pie. A mi derecha me acompaña Alejandra, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Para hablar de todos estos temas y muchísimos más. Porque hemos visto cómo el Partido Popular, el que dice que Sánchez es muy peligroso, que es un totalitario y que va a acabar con la democracia, y por otra parte, Pedro Sánchez, que dice que el Partido Popular son fascistas, xenófobos, racistas y cualquier otro insulto que se les ocurra, han pactado y se han puesto de acuerdo en Europa, no lo podrían haber hecho en España, pero no, han decidido ir a Europa a renovar los miembros del Consejo General del Poder Judicial. En efecto, tenemos una situación un poco complicada, yo creo, y un poco surrealista, ¿no? O sea, ¿quién se esperaría que llegaran a ponerse de acuerdo? Se han repartido 50-50. Tras ¿Cómo lo 5 ves? años de bloqueo. Tras 5 años de bloqueo que un cuerpo tan importante, ¿no? Claro, aquí la cuestión es, esto parece el patio del colegio. Es Sí. decir, hay 20 jueces, 20 cromos. Vámonos a repartirlos. ¿Cómo lo hacemos? Claro. Mitad y mitad. No, hombre, no, que yo gobierno, a mí dame más. Yo me imagino así Claro. las conversaciones. Dice, Sí. ya, pero el Senado lo controlo yo, que tengo mayoría absoluta. Dice, bueno, venga, mitad y mitad. Venga, mitad y mitad para que no haya más peleas, porque es que si no yo veo que otros 5 años sigue bloqueado. Y que estuviese bloqueado, era que estuviese en funciones, como se llama, era un problema porque hicieron una ley que impedía que el Consejo General del Poder Judicial hiciese nombramientos. Pero vayamos por el principio, porque ¿qué es el Consejo General del Poder Judicial? Pues es un órgano de gobierno, es decir, igual que nosotros tenemos un gobierno, que nunca mejor dicho gobierna a toda España, los jueces también tienen su propio gobierno que gobiernan sobre ellos mismos. ¿Esto en qué se traduce? En que son ellos los que deciden, en primer lugar, a quién sancionan y a quién no. A quién asciende y a quién no. Y también deciden qué jueces van a ocupar el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de Justicia de cada comunidad autónoma. O sea, los tribunales más importantes de España. Y se lo han repartido el PP-PSOE nombrando, entiendo ahí ya, ellos nombrarían, ¿no?, los vocales y claro, yo me pregunto hasta qué punto realmente hay independencia judicial ahora mismo en España. Hasta qué punto el PP y el PSOE pueden decir, no, pero es que pongo a este vocal y este vocal sanciona esto. Pues ahí está el tema. Y además hay un dato, todos los políticos, los diputados, son aforados. Eso quiere decir que solo pueden ser juzgados por el Tribunal Supremo. Es decir, que al final de cuentas tenemos a políticos, diputados, eligiendo a miembros del Consejo General del Poder Judicial, que van a elegir a los jueces en el Tribunal Supremo que posteriormente podrían juzgarles a ellos mismos. La cuestión es, ¿cómo va a ser un juez independiente, imparcial y justo si su sueldo, si su puesto depende directamente y exclusivamente de un político? De cualquier ideología, es lo mismo, de un político. Efectivamente, si aquí al final la pasta lo mueve todo y yo creo que no hay independencia judicial. O sea, yo creo que a veces se pone un nombre, ¿no? En la introducción tú decías, siglo XVI, monarquía absoluta, siglo XXI, democracia, pero ¿hasta qué punto podemos llamarlo así o es un simple nombre que ponemos? Y esto que hace España es la excepción europea, porque solo España y Polonia son los políticos los que eligen la totalidad de los miembros de sus consejos generales. En Europa, bueno, cada país tiene un sistema judicial diferente, pero más o menos tiene un sistema relativamente parecido donde hay un consejo general o algo parecido, un homólogo, y que son elegidos por los jueces. En Italia ahora es un sorteo.
Pero la cuestión es elegir un sistema donde los jueces no dependan su cargo de un político. Eso para mí es el peor problema. El peor problema es que tenemos políticos que tienen una ideología X eligiendo sobre las leyes que al final nos van a gobernar en todo. Y encima esos mismos políticos tienen tramas de corrupción como el caso de los ERE de Andalucía. Totalmente. Y sale Pons del Partido Popular y dice, no, hemos conseguido ganar a Pedro Sánchez y hemos conseguido que la justicia sea más independiente que nunca en España. Y lo dices tú, o sea, un político anunciando el pacto entre los jueces diciendo que la justicia es independiente. Claro. Pero, hombre, disimulad un poco, o sea, ¿por qué no os estáis tomando? Bueno, se supone que van a hacer cambios. Digo se supone porque han prometido reformar la ley orgánica del Poder Judicial. Pero las promesas de Pedro Sánchez duran como el tiempo en Madrid. Poco. Me temo que sí, me temo que sí. Y una de las cosas que quieren cambiar es que el presidente del Tribunal Supremo sea elegido por el propio Consejo y no directamente por el Parlamento. Pero esto, de nuevo, si al final los que eligen al Consejo es el mismo Parlamento, es disimular un poco más. Es como en las monarquías absolutas. Igual el rey no juzgaba directamente, sino que nombraba a un delegado, pero lo nombraba a él. E iba a hacer lo que él quisiese. Claro. Porque si no, ya sabemos lo que pasaría. Y ahora igual. 5 años. Pero si no haces lo que yo quiero, ¿le vamos a nombrar en el siguiente mandato o le vamos a echar? Claro. Y ahí ya queda relegada meritocracia, independencia judicial y independencia de pensamiento. Porque al final los jueces no están, ya no es lo que tienen en mano el Código Penal, ¿no? Tú no dices, es un juez con el Código Penal en mano o la Constitución o lo que haga falta en ese caso, sino que es el juez en su mano, sus intereses, a ver qué me dice mi partido, a ver qué he hecho, a ver quién me va a nombrar y a ver cómo le contento. Efectivamente. La Dama de la Justicia, que ha sido el símbolo de la justicia durante años y lo sigue siendo en España, tiene una balanza que representa eso, la justicia. Sí. Y está vendada porque tiene que ser justa, no, o sea, no por juzgar a una persona tienes que tener sesgos. La dama ha llegado a España, se ha quitado la venda y ha dicho este y este. ¡Hala! Bueno, más bien que la dama se haya quitado la venda, es que han quitado la dama y han puesto a un político. Claro. Y entonces ya no tiene... La han disfrazado de dama y a elegir. Ya no tiene una balanza, sino que ya tiene un pie metido en la calle del PP y otro en la calle del PSOE. Claro. Y yo creo que eso no es sostenible. No es sostenible porque al igual que si un gobierno de la misma ideología, ¿no? Hemos tenido durante estos años la coalición de PSOE y Podemos y Sumar se ha separado y ha habido cismas, por así decirlo, ¿no? Ha habido riñas internas en un gobierno de la misma ideología. Si tenemos dos gobiernos encima dos poderes, partidos que se están pisando el uno a otro constantemente, yo creo que esto no va a durar mucho. Pero lo triste es que estemos hablando de jueces conservadores y jueces progresistas. Es decir, al final, la justicia es un juez, necesitamos un juez, o sea, no un político. Sin adjetivos. Ya tenemos muchos políticos. Claro. Cuando dicen, no, la justicia liberal, la justicia... No, vamos a ver, la justicia es justicia. La justicia. Sin más. Efectivamente. Obviamente cada persona tiene una ideología política. Y yo creo que la ideología política no es posible no juzgar. O sea, no es posible ser... Digamos, no es posible ser imparcial, yo creo, porque muchas veces se dice, no, necesitamos jueces imparciales. Imparcial no va a ser nadie, imparcial no va a ser ni el presidente ni nadie. Todos tenemos nuestras ideologías, nuestras ideas. El punto es hasta qué punto voy a mantenerme firme sin teñir de mi ideología, de mi propio pensamiento, algo que tiene que ser objetivo, que es la justicia. Este es el Código Penal, te guste o no. Seas del PP, seas del PSOE, ¿te gusta la ley o no? Exactamente, y hay una diferencia entre Estados Unidos y en España. En España los jueces aplican las leyes, pero en Estados Unidos no exactamente así, sino que aquí lo regulamos todo con las leyes. Todo el código, tenemos código penal, código civil y códigos por todas partes. Pero en Estados Unidos más bien lo que diga un tribunal se convierte en ley y es en lo que se basan los siguientes tribunales. Pero aún así, aunque en Estados Unidos el presidente nombre a los jueces del Tribunal Supremo, aunque necesite la aprobación del Senado, los puestos son vitalicios. Y esto es fundamental, porque un juez que entra en el Tribunal Supremo tiene su puesto de por vida. No le va a poder quitar ningún político. Y sus decisiones no van a estar presionadas por los políticos porque no le pueden quitar ni de su cargo. No le va el puesto, eso es verdad. Exactamente. Por sorteo es un poco lo mismo. Es decir,
Tú podrás tener tu ideología política, pero tu puesto no se debe a que un político esté Claro. ahí. Yo creo que el sorteo es la mejor, digamos, con una criba anterior necesaria, ¿no? Pero el sorteo yo creo que es lo mejor, porque es que si no, por nombramiento, por votación, siempre va a haber ahí, digamos que se facilita esa, que se tiña de la ideología esas leyes o supuesta, esa supuesta aplicación de la ley. Exactamente. Pero ¿por qué la justicia tiene que ser independiente? Porque estamos hablando todo el rato de la justicia tiene que ser independiente, Mm. separación de poderes. Bueno, en primer lugar, porque el Estado tiene muchísimo poder, Mm. pero muchísimo. Te puede meter en la cárcel, te quita tu dinero con los impuestos. Tiene un poder casi prácticamente absoluto. Y la única manera de que sus ciudadanos sobrevivan, entre comillas, es limitando, separando ese poder. Sí, efectivamente. Yo soy de los que dicen que el Estado había una frase así, como que el Estado es el que tiene el poder de la violencia Tiene el y monopolio de la el violencia. monopolio de la violencia. Y claro, tú dices, vale, si un policía puede llegar aquí y meterme en la cárcel, si un policía, si el Estado, el apartado judicial puede aplicar esas leyes, ¿no? Vale, sí puede usar la violencia, pero antes de esa violencia va la ley, va el escrito, ¿no? Eso es lo que nos diferencia de los animales. Entonces, esa justicia, si, si tú la dejas al deseo de cualquiera, ¿no? Si no la controlas, si no hay un control sobre la justicia, de que la justicia sea la justicia, no es posible una civilización. Y tampoco podemos ser ingenuos. Es decir, si nosotros dejamos todo el poder en manos de cualquier persona, no podemos pretender o no podemos decir o suponer que va a hacer lo mejor para el resto del pueblo, porque no lo va a hacer. Entonces hay que limitar su poder. Efectivamente. Para que esos contrapesos sobrevivan entre sí. Y segundo, porque si antes lo hemos dicho, los políticos eligen a jueces que van al Tribunal Supremo y solo los políticos pueden ser juzgados por el Tribunal Supremo. ¿Va a ser justo? ¿Va a ser independiente? ¿Le va a condenar? Claro. Y es lo que dices, tú dices, Y también todas estas polémicas de judicial y corrupción nos llevan a lo siguiente, que es la corrupción. Claro, en España, ¿se acuerdan ustedes de los casos de ERE? De cuando el Partido Socialista Andaluz se gastaba el dinero en prostitución y cocaína. Robaba dinero público y se lo gastaba en eso. Y luego además generaba redes clientelares por toda España. Bueno, pues ¿qué ha pasado? ¿Qué consecuencias ha tenido? ¿Ha tenido consecuencias políticas? Hombre, le van a reducir los cargos, ¿no? Claro, tiene consecuencias sociales. Es decir, ¿está mal vista la corrupción en España? Eso yo creo que es el mayor problema que hay en España, bueno, junto a muchos otros, ¿no? Pero lo normalizada que tenemos la corrupción. En cualquier otro país de Europa, un político hace eso y por lo menos dimite. O sea, Bueno, por mucho menos han dimitido. por Boris mucho Johnson menos, vamos. por la fiesta en la pandemia. Y ahora Sí. fíjate cómo están los partidos conservadores en las Sí, sí. encuestas. Muchos candidatos americanos han tenido que dimitir por ponerle los cuernos a sus parejas. No, sí, hubo un caso de que se fueron de prostitutas unos del Parlamento Europeo en Hungría, creo, y todos dimitieron. Está mal, por supuesto, pero al menos dimiten. Pero es que aquí en España tenemos otro caso de corrupción, otro, y el mismo partido sigue, y la misma persona sigue con su puesto, y si le ponen cargos, se lo bajan, y el pueblo no hace nada. Exactamente. Es decir, la pregunta no es ¿por qué hay corrupción? Es ¿cómo no va a haber corrupción si el pueblo no dice nada, si la justicia no dice nada y si están totalmente normalizado? Y ahora hemos visto como el Tribunal Constitucional sale al rescate de Griñán y dice que, bueno, que hay que rebajar la condena por malversación. Hay países en los que las condenas son extremas, incluso inhumanas, ¿no? Y luego está otros países como en España que yo creo que falta un poco lo contrario, que es mano dura con quienes incumplen la ley y con quienes básicamente se gastan el sueldo de los españoles, sus impuestos, en irse de prostitutas, en pues eso, lo que tú estás diciendo. Y lo tenemos normalizado. En algunos países los diputados, cuando son corruptos, son imputados y aquí los imputados son diputados, que es el problema que hay. Claro. Además, el Tribunal Constitucional, que lo controla el Partido Socialista, gracias al Partido Popular de Casado, que hay que darle las gracias, rebaja esta condena, pero se mete en las competencias del Tribunal Supremo, porque esto fue hasta el máximo tribunal. Y se supone que el Tribunal Constitucional solo es cuando algo es constitucional o no, pero aún así se mete en las competencias. Y aquí hay una clave, porque reformaron el delito de malversación, que es toda la polémica. Según el Partido Socialista, si tú coges dinero público robado
y te lo metes en unas bolsas de basura y te vas a Andorra, o te lo metes en una cuenta bancaria a Andorra, es más grave que si tú coges ese dinero y te lo gastas en prostitución, en cocaína o en redes clientelares. Y dices, pero vamos a ver, no estás robando dinero. Claro. El problema es que lo tenemos normalizado y no se castiga como debe. Y al final, cuando empiezas a hacer distinciones, es lo peor. Cuando empiezas a decir, no, pero es que no es lo mismo esto que otro, ya lo estás normalizando. Bueno, eso es la frase de todo lo que va delante del pero no sirve de nada. Tú quédate con lo de después. No es que han sido corruptos, pero bueno, en realidad no sabían lo que hacían. Pero ¿cómo no van a saber lo que hacían si estaban robando dinero? Pero que es dinero nuestro. Que no es dinero de su partido, dinero privado, es dinero público, de que nuestros impuestos. Y oye, no pasa nada, porque si se lo gastaban en prostitución y cocaína, pues es menos grave que si se lo llevan a Andorra. Que curiosamente son sus casos de corrupción. Claro, y si ahora los legisladores también protegen la corrupción. Claro. Y muchos siguen ahí. Y muchos siguen, totalmente. Claro. Y del sistema judicial los lleva a la fiscalía, porque el fiscal general está siendo investigado por filtrar información confidencial del novio de Ayuso. O sea, ya es una degradación total de las instituciones. Ya es que utiliza cualquier poder la fiscalía que se supone que es independiente. Pero bueno, ya lo decía Pedro Sánchez, ¿la fiscalía de quién depende? Pues eso. Para ir contra sus oponentes políticos, hombre, esto lo hacen en Venezuela, en Cuba, en China, pero en España, que se supone que es un país democrático. Se supone, como decía al principio, tú le pones el nombre para dejar florituras, ¿no? Para decorar, pero si miramos lo que hay abajo... Y el problema de todo esto es que la gente lo consiente. Porque en cualquier otro país, todos estos escándalos que también vamos a comentar ahora, sería la dimisión no de un político, no de un diputado, no del gobierno en bloque. Del gobierno en bloque, del partido entero y la indignación de la gente. La gente se manifiesta. Iría a las calles y da igual. Aquí lo único que se condena es la corrupción del bando opuesto. Es decir, si eres de derecha, también solo se condena la corrupción de izquierdas. Y si eres de izquierdas, solo la corrupción de la derecha. Y así nos va como el cuadro de Goya de garrotazos, que están los dos pegándose, pero mientras se va hundiendo. Bueno, el problema de todo eso es que el que se hunde no son los políticos, sino España. Es España, el pueblo español y no precisamente el pueblo español de los de arriba, ¿sabes? Claro. Pero ya había polémicas con el fiscal general. Por ejemplo, el Tribunal Supremo declaró ilegal el nombramiento de Dolores Delgado, que fue ministra de Justicia, pero se cansó. Entonces dice, bueno, cuando te cambias de puesto de trabajo me voy a la fiscalía. Como fiscal general, ni más ni menos. Es que esto es un cachondeo. Y esto es otro problema, es que hay políticos que primero son jueces, después pasan a la política y después vuelven a los jueces. Ahí, que ¿dónde está una mesa de ping-pong? Oye, aclárate, ¿eh? Y ahí la independencia judicial, ¿cómo que no? Exactamente, has sido ministra. ¿No tienes ningún conflicto de interés durante todos esos años que has sido ministra y después pasas a ser jueza? Ninguno. Hay el Código Penal en mano y mis intereses en la otra. Exactamente. Y ya no solo con la fiscalía, sino también, por ejemplo, con el caso Koldo y Ábalos, de cómo montaban redes de mascarillas en la pandemia que compraban a mucho por encima del precio del mercado. Y eso es jugar con la salud de los españoles, con la salud de la gente, y eso le añades a la corrupción y es que ya estás jugando con la salud de la gente, ¿no? Con el dinero, la salud, ¿qué más? Efectivamente, pero dimisiones, pocas. De hecho, hasta Ábalos parecía la víctima. Bueno, yo cuando veo a alguien dimitir o que dice que va a dimitir, yo de verdad me tengo que pellizcar y decir que un español está diciendo que va a dimitir, o sea... Pero que luego, claro, cuando dimiten, que no sé si dimiten por voluntad propia o porque les obligan. O porque tiene un puesto por ahí guardado. Ahí quería llegar yo. Que dicen, dimites de un sitio, pero después les ves y... pues se le han enchufado en otro alto cargo. Hombre, claro. Es que esto no es que sean puertas giratorias, es que esto es un ascensor, es una montaña rusa aquí. Por eso me pellizco varias veces cuando lo veo. Y luego otro detalle curioso es que, aunque ellos dicen que dimiten, a nivel legal les cesan. Para que así tengan indemnización por despido. O sea, no tienes suficiente con todo lo que has montado, que además también te quieres llevar indemnización por despido. Es que todo lo que se pueda coger del bote y más. Se apuntan. Y el Partido Popular, que en su gran eso decide pactar con el PSOE, el Consejo General del Poder Judicial, en contra del criterio de todos sus votantes, porque es indefendible decir una cosa, que eres la oposición a Pedro Sánchez, y después pactar con ellos algo que es fundamental. O decir, no, que vamos a reformar la ley orgánica. ¿Cuándo? Ahí hay intereses detrás, yo creo. Es posible. Pero fíjate lo que le hace el PSOE al Partido Popular. Yo no sé si es que el Partido Popular no se entera ni de media,
o es que se entera y yo no sé lo que es peor, la verdad. Pero el gobierno salta el Senado. Y es que han reformado las competencias del Senado para que la Cámara Alta no pueda vetar los objetivos de deuda y déficit. Es decir, el Senado en España no tiene ninguna competencia, excepto esta, y aplicar el 155. Claro, como el Senado lo controla el PP, pues vamos a quitarles competencias al Senado. Y además, ¿cómo lo hacen? Lo hacen en una enmienda, o sea, es como una modificación de una ley. No hacen una ley aparte para que se vote sobre eso, no. Lo incluyen en una enmienda junto a la ley de paridad. Cosa que, por cierto, es ilegal. No lo digo yo, es que lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Otra Pero de claro, las muchas ilegalidades que se van cometiendo aquí y que no pasa nada. ahora, ¿quién está en el Tribunal Constitucional? El conde Pumpido, el mismo que ha rebajado o pide rebajar la sentencia de los ERE. Y Europa entre medias. Esto es lo que vemos cuando Europa lo que le importa muy poco a España. Contra Polonia se metió por el mismo sistema que tiene España un montón. Dijo que eso iba contra la democracia, contra sus valores. Incluso le iban a quitar los fondos. Ahora contra España, amigo, nos da igual. No, bueno. Hacemos de mediador. ¿De mediador de qué? Y si el problema es que están políticos eligiendo a jueces, a ver si se entera Europa. Sí, sí. O si deja de hacerse el sueco. Además es que ya hay asociaciones de jueces hablando en contra, manifestándose, expresándose, pero no, escuchamos a los políticos. Yo creo que el problema es que aquí escuchamos a quien nos gusta y no a quienes saben. Sí, hay un sesgo ahí cognitivo muy fuerte de no escuchar opiniones contrarias y también de cambios de opinión. Yo he estado revisando lo que opinaban los grandes medios de comunicación de izquierda sobre esto y cuando gobernaba el PP decían lo que estamos diciendo ahora. Claro. Claro, Ahora que gobierna el PSOE, el problema de todo esto es que solo se puede cambiar cuando venga un partido político. Y claro, ese partido político que cambie esta ley tiene que votar en contra de sus intereses como partido y a favor de los intereses de España. y eso es... Pero esto tampoco es del todo cierto, porque realmente, si hubiese un grupo social que realmente le preocupase y que realmente presionase y que la gente de verdad entendiese que esto es una vergüenza y que no se puede votar a partidos que defiendan esto, podrían cambiar las cosas. Es un poco lo que hablábamos antes, que a la gente no le importa la corrupción. Y claro, si no le importa la corrupción, ¿cómo le va a importar que los políticos se repartan los jueces? Claro. Pero si antes les mencionábamos la ley de paridad, de todas estas cosas que habían incluido una enmienda para saltar al Senado, también la ley de paridad tiene tela, porque ahora en los altos cargos públicos, en los altos cargos de las empresas privadas, siempre ante altos cargos, no puede haber menos de un 40% de mujeres, pero sí de hombres. Claro. Feminismo era eso, ¿no? Igualdad llamaban. No, igualdad, de verdad. Y feminismo. Y se suma como otras leyes, como becas ventajosas para mujeres o solo para mujeres, la ley de violencia de género, ayudas públicas. Entonces, claro, la pregunta es, si la democracia se basa en la igualdad, ¿esto qué es? Ya, la igualdad para lo que se quiere, pero no para todo, ¿no? O sea, a mí como mujer, yo veo eso y digo, hola, buenas. O sea, yo soy de las personas que creen que no somos iguales porque hay cosas que nos diferencian, pero es que en las cosas que sí somos iguales, no somos tratados iguales, ¿no? O sea, dicen, vale, sí, somos iguales ante la ley, pero luego te encuentras con esto, somos iguales de capacidades. ¿Qué pasa? Que yo por ser mujer no necesito que me guardéis espacio, ¿no? Como cuando te guardan, hay un mínimo de porcentaje de plazas reservadas para discapacitados. Bueno, pues un mínimo de 40 para mujeres. Es que yo me siento así, ¿no? Totalmente. Yo sueño con un día donde en los países se trate a las personas por lo que tienen en la cabeza y no por lo que tienen entre la pierna, o por su raza, o por su sexo, o por lo que sea. Es decir, en un consejo de administración, en un alto cargo de una empresa pública. Que se te valore por lo que haces, por lo que vales. Y no por lo que eres, ni por lo que tienes en los genitales, ni por lo que opina la opinión mayoritaria de turno. Exactamente. Es por lo que uno tiene en la cabeza lo que hay que valorar a las personas, no por otro tema. Y para puestos que se necesita gente competente. Bueno, aunque en nuestras empresas públicas hay hombres y mujeres, pero lo que todos son enchufados. Y son incompetentes. Hombre. Renfe. No vamos a hablar sobre cómo funciona su sistema ferroviario, no vamos a hablar del tren de Extremadura, porque si no hay nada que hablar, si no hay. Correos. Pérdidas históricas tuvieron durante la pandemia. ¡Durante la pandemia! Que no había más movimiento y tráfico de envíos y aún así, pérdidas. Y lo que hacen los directivos es
subirse los sueldos. Porque premio por productividad. Tócate las narices. Ya. Y, claro, como no tienen dinero para pagar eso, porque no han gestionado bien, se endeudan. O sea, se endeudan para pagarse el sobresueldo por su buena gestión. Es que el chiste se cuenta solo. Y todas estas políticas están justificadas bajo el pretexto de la discriminación positiva. Claro, yo me pregunto, ¿la discriminación positiva? ¿Cómo puede ser eso? Porque si es discriminación, es negativo. Y si es positivo, no puede ser discriminación. O sea, son dos palabras que juntas no tienen ningún significado. Efectivamente, y luego yo lo que veo es que a las mujeres se nos dan ayudas o se nos guardan unas plazas mínimas para cosas que no necesitamos, y luego cuando una mujer necesita de verdad ayuda, ahí donde está, ¿no? O sea, yo creo que es más importante, por ejemplo, la conciliación familiar, que me guardes una plaza por si no puedo. ¿Por qué? ¿Por ser mujer? O sea, no me guardes plazas, que yo hago mis oposiciones, mis exámenes o lo que haga falta y voy. Pero luego a la hora de trabajar, yo a lo mejor necesito cuidar de mi familia o tengo un problema o lo que sea. ¿Qué pasa? ¿Que ahí no me vas a ayudar? Claro, solo pueden conciliación familiar los ricos. Efectivamente. Y los enchufados. Y los enchufados. Y con esta conclusión cerramos este programa especial sobre el Consejo General del Poder Judicial. Y es que, volviendo a mi introducción y a lo que decíamos, si en el siglo XVI hablábamos de una monarquía absoluta donde el monarca controlaba absolutamente todo, hoy en el siglo XXI que hablamos de democracia, la pregunta es, ¿ha cambiado tanto? ¿Seguimos el poder político controlando la justicia? Y recuerden, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, @españolesdeapie, en Twitter, @edeapie, o más información en nuestra página web, españolesdeapie.es. Muchísimas gracias, Alejandra, por Muchas gracias a acompañarnos. ti. Muchísimas gracias a todos ustedes y hasta la próxima.